seguir con su participación a través de las redes sociales, le presento más noticias. He de contarle en información importante que en el caso del alcalde de Chinautla, a Arnoldo Medrano, pues su cuñada Alison Cordón y su nuera Alison Cordón y el contratista Julio Alvarado han quedado en libertad por una medida sustitutiva y bajo arresto domiciliario. He de contarle que Fernando García del Partido Patriota ha presentado una iniciativa de ley para sancionar a las personas que manejen en estado de ebriedad. Eso es también dentro de lo que se vincula al Congreso de la República. Y en el plano internacional, en Camerún, envían a la cárcel a las personas que se determine que son homosexuales, con altas multas y cárcel de hasta 10 años. Eso es parte de las noticias que se tienen en Guatemala y el resto del mundo. Al volver de la pausa, seguimos con sus comentarios a través de las redes sociales y también le planteamos otro tema, pero por favor, siga con nosotros. Gracias por seguir con nosotros. Recuerde, su participación activa es lo más importante para este espacio. Generar diálogo, análisis, opinión y, por supuesto, tener un debate de altura que nos haga, por supuesto, formar ideas más claras. Hablamos de nuestro nuevo tema, que es el asilo político que podría recibir el analista e informático estadounidense Edward Snowden, quien es considerado el hombre más buscado del mundo por parte del gobierno de Venezuela. Un mensaje de Twitter transmitido por el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento ruso afirmó que Edward Snowden, el exespía estadounidense acusado de filtrar documentos secretos, aceptó la oferta de asilo de Venezuela, según el mensaje, pero este desapareció poco después de la red. Alexei Puskov envió el mensaje por Twitter este martes, pero el texto fue retirado pocos minutos después. El mensaje no había especificado de dónde sacó la información, pero Puskov en el pasado ha fungido como encargado extraoficial del asunto Snowden para el gobierno ruso. No fue posible de inmediato contactar con Puskov para aclarar el asunto. Horas antes en Caracas, el presidente venezolano Nicolás Maduro había anunciado que Snowden había enviado una carta a las autoridades de Venezuela donde solicitó asilo político. El exanalista estadounidense de inteligencia, Edward Snowden, aún no ha aceptado formalmente la oferta de asilo presentada por el gobierno de Venezuela, aseguró este martes el sitio web de Wikileaks. Y refiriéndose al tema, el embajador de los Estados Unidos acreditado en nuestro país, Arnold Chacón, aseguró que si algún país le otorga asilo político a Venezuela, asilo político a Edward Snowden, como es el caso de Venezuela, pues habrán repercusiones diplomáticas. A criterio del embajador de los Estados Unidos, Arnold Chacón, el caso de Edward Snowden, ex técnico de la CIA que trabajó como consultor para la Agencia Nacional de Seguridad, quien es acusado de espionaje por los Estados Unidos y quien el país de Venezuela le ofrecería asilo político, Chacón afirmó que su gobierno ha tenido pláticas con países que ofrecen asilo político para que tomen otros caminos y que no se vean afectadas las relaciones diplomáticas. El señor Snowden es requerido por cargos de delitos graves. O sea, hemos estado en contacto con todos los países para enfatizar lo serio que es esto, ¿no? Lo mejor sería que él sería enviado a Estados Unidos para realmente enfrentar la justicia. Varios países han dicho que están considerando una petición de esa manera y estamos en contacto con esos países para decir que eso no es la mejor manera realmente para actuar en esta instancia y que realmente podría ser afectadas las relaciones bilaterales con esos países que le ofrecen eso. Yo creo que hemos sido muy claros. Yo no soy el embajador en Venezuela, yo creo que mi país está en contacto con los oficiales venezolanos, yo creo que entienden perfectamente no lo serio de este caso.
Y en información de último momento, a través de su cuenta en Twitter, la cadena Telesur reporta que Elías Jaua, vicepresidente de Venezuela, ya ha ratificado la concesión de asilo político a Edward Snowden. Siempre Telesur, que es una voz oficial del gobierno venezolano, reporta: Venezuela se caracteriza por acoger a extranjeros en peligro. Además, también reporta Telesur, canciller de Ecuador condena los actos de espionaje en el mundo. Ya se da una concesión de asilo político y los países que integran la llamada Alternativa Bolivariana de las Américas están acogiendo personas que tienen conflictos directos con el gobierno de los Estados Unidos. Giovanni Franz. Sí, el caso Snowden aún es un misterio. La mitad de la opinión pública, digamos, norteamericana de derecha cree que es una persona legítima, la otra mitad cree que es un traidor. Los Estados Unidos no va a permitir, por ejemplo, que se abuse del derecho de asilo como está haciendo el señor Assange de Wikileaks en la Embajada del Ecuador en Londres. No va a permitir tampoco que el presidente Evo Morales haga un escándalo internacional victimizándose, diciendo que se le registró el avión cuando no se le registró. Y entonces el gran problema es: ¿Snowden es un héroe o es un villano? Y la pregunta todavía no está contestada, creo yo, por los grandes analistas del Washington Post, del New York Times, del Wall Street Journal, porque la figura de Snowden es una figura realmente de un joven que es un mando medio, un proveedor de la National Security Agency, y lo que se espera entonces es si va a dar el paso de ir a Venezuela o no. En mi opinión, si Snowden acepta el asilo venezolano, va a perder credibilidad ante el mundo entero. Y Rusia, de alguna manera, le ha dado amparo en ese aeropuerto moscovita, y entonces creo yo que debería ser, si va a pedir asilo, muy cuidadoso en ver a quién le acepta ese asilo, y tampoco no hay muchos oferentes del mismo. Y estamos en los últimos minutos del debate. Regresamos a nuestra cuenta en Twitter para revisar qué es lo que se ha generado. Hemos tocado 3 temas importantes el día de hoy. El primero, el tema de los bonos para pagar deuda del Estado. El segundo, el tema de la decisión de la ministra de Educación, Cintia del Águila, de no asistir a una citación realizada por diputados del Congreso de la República. Y el tercero, el caso de Edward Snowden. Revisamos lo que nos dice nuestro sitio en Twitter. Giovanni Frati pues ya expresaba su opinión a través de su cuenta @FratiGiovanni, pero Hav nos dice: creo que algunos países están aprovechando el tema Snowden para ganar protagonismo a través de nuestro hashtag a las 10 p.m. Santiago Boche Sánchez nos dice: el sistema electoral es corrupto, pero lo mínimo es cumplir con el espíritu de la ley para regularlo. Código Incorrecto nos dice: ¿en qué podría afectar la relación de Estados Unidos y Venezuela la concesión de asilo a Snowden? Haciéndonos una pregunta a través de nuestro hashtag a las 10 p.m. Giovanni Frati. Sin duda, son unas relaciones bastante tirantes las que se tienen entre Washington y Caracas. Así es. Sin embargo, Caracas no deja de vender gasolina y petróleo en los mercados norteamericanos. Tampoco creo que los norteamericanos lo permitirían. Exactamente, número 1. Y número 2, ese es el gran problema, digamos, del gran establishment de seguridad nacional que se crea después del 11 de septiembre en los Estados Unidos. Es un problema tener de 100.000 o 200.000 personas que hacen inteligencia, crecer a 2 millones de analistas de inteligencia luego de los ataques. Obviamente ellos han tenido que reaccionar porque la amenaza islámica es global, pero eso quiere decir que de 100.000 o 200.000 personas pasan a 2 millones de personas que pueden entonces compartir información libremente en las redes de inteligencia electrónica norteamericanas. El hecho de tener compartimentos y no compartir información una agencia con la otra es una vieja máxima de la inteligencia británica. Si capturan a una célula, esa célula no sabe toda la información de la red completa. En este actual estado de cosas de la inteligencia norteamericana, todas las células comparten con todas las demás. Entonces, al tomar a un operativo, ese operativo tiene acceso al resto de la estructura. El diseño que hace la comisión del 11 de septiembre en el Senado y en el Comité de en el Comité de Inteligencia del Senado y del Congreso comete un grave error. Obliga a la comunidad de inteligencia a compartir, y al compartir lo que pasa es que toda la red se pone en riesgo. Riesgo número 1, Assange. Riesgo número 2, el cabo que tenía acceso también y que roba con un USB y con discos láser millones de archivos. Y riesgo número 3, Snowden. Hay algo que hay que hacer en esa red, ¿verdad? Nuestra reflexión final de la noche, Johnny. Sí, yo quisiera públicamente como analista agradecerle a Cámara de Industria, Cámara de Comercio y Cámara del Agro haber defendido hoy el principio y no haber defendido su interés económico particular. Para mí es un hecho histórico.
Volvemos a las redes sociales, revisamos lo último que se publica en nuestro sitio en Twitter. Tecandi dice: no se justifica el actuar de Snowden porque violó la ley, pero tampoco se justifica las escuchas telefónicas ilegales en Estados Unidos. Código incorrecto, ya nos hacía esta pregunta. También Pablo Urrutia nos dice: sociedad corrompida, incumplimiento de la ley, no podemos esperar un buen gobierno y un buen Congreso. Esas son parte de las opiniones que usted emitió a lo largo de la noche en nuestro sitio en Facebook. Utilizó nuestro hashtag a las 10 p.m, nuestra cuenta @Canal Antigua, la cuenta personal de Giovanni Frati, @Frati Giovanni, mi cuenta personal, @JK Sandoval_ y por supuesto lo estaremos esperando mañana con más discusión, con más análisis y con muchas más noticias. Antes de despedirme, por supuesto, lo dejo con el señor Ariel Amaya. Muy buenas noches, Ariel. ¿Qué tal, Juan Carlos? Un placer realmente estar de nuevo. No me imaginé nunca esto, ¿no? El hecho de que realmente tengan que estar en otro programa para tener más audiencia. Así que muchísimas gracias por darme esta oportunidad de hablar unos segundos y así tener mayor audiencia que lo que tenemos habitualmente en el programa. ¿Que son 2? Sí, 2. Bueno, antes eran 4. Te dejé 2 a vos. Por cierto, tu esposa me escribió en Twitter a mí, le dije: no me rompas, hablale a él, le falta creo que le echa a la nena. Llega más temprano, me pidió hoy. Listo, le voy a devolver su horario. Gracias. Que tenga usted una muy buena noche, señor Ariel. Muchas gracias. Hacemos un corte breve y después empezamos con un programa larguísimo. Largamos el martes y terminamos el día miércoles, así que es una cosa increíble. Ya en instantes, volvemos.